Ok, muchachos. Este, este video se los preparé. Voy a tratar de hacerlo corto, tratar de que no pase de media hora. Se los preparé para que entendieran un poco mejor lo que son el test de Fisher, el test de McNemar y el chi cuadrado. ¿Ok? Lo práctico, lo esencial que tienen que captar de cada uno de estos. Pues en esencia, estas son medidas, no son, sí, medidas no paramétricas, ¿ok? Que se utilizan para determinar si dos variables, ¿verdad? Presentan o asociación, o presentan correlación, o presentan algún tipo de interrelación entre una con la otra, ¿ok? Para los efectos del área de la salud es indispensable entender eso, ¿ok? Es indispensable no tanto saber calcular, pero sí saber entender qué significa que se acepta la hipótesis nula, que se acepta la hipótesis alternativa. ¿Qué significa eso? Porque de allí es que los estudios médicos dicen si algo es efectivo o no. ¿Ok? Así es como funciona. Eh, entonces, ¿cómo funciona esto? Las variables cualitativas, ¿ok? Por ejemplo, fumar, ¿sí? Fumar, por ejemplo, el nivel socioeconómico, cosas así. Tipo, personas que están en la pobreza, ¿ok? Personas que tienen tuberculosis. ¿Cómo se ha determinado que las personas que están en la pobreza son personas son más propensas a sufrir tuberculosis? Bueno, porque se han hecho pruebas de Fisher, de McNemar, por ejemplo, y con los resultados de esta, o un chi cuadrado también, y con los resultados de esta se determina que la prueba, que las personas que tienen tal condición tienen más la probabilidad de tener una determinada característica. Entonces, el test de Fisher, lo que se usa es para analizar si dos variables dicotómicas. ¿Qué diablos es dicotómica? Que nada más tiene dos posibles valores. Enfermo sano, adulto niño, eh, extranjero nacionalizado. Nada más hay dos posibles opciones. Están asociadas. Normalmente en enfermedades lo que se suele estudiar es eso. Estos están enfermos, estos están sanos, estos tuvieron tal exposición a tal riesgo, estos no. Entonces, jugando con esas dos variables es que se estudia. ¿Qué es lo que se ve en esta tabla de acá? Acá es la característica B y acá la característica A. Esto suele ser una tabla de contingencia o también llamada tabla tetracórica. Se llama de contingencia tetracórica porque tiene doble entrada. Una, dos, una, dos. Entonces es una tabla de 2 por 2. Esa tabla de contingencia o tabla tetracórica lo que hace es que estudia la existencia de una característica B. Aquí normalmente solemos colocar el factor de riesgo, que si fuma, que si practica tal deporte, que si tiene tal característica o no tiene tal característica. Y aquí la enfermedad que es lo que queremos estudiar o el evento de salud que queremos estudiar, tipo estrés, tipo cáncer, tipo una enfermedad infecciosa, el evento de salud que se quiere estudiar. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso ponen obesidad. Los que son mujeres y los que son hombres. ¿Quiénes son obesos siendo hombres? ¿Quiénes son obesos siendo mujeres? Esto es un ejemplo en concreto de lo que tiene esta otra tabla de acá. Los documentos que estoy usando aquí se los puedo dejar en el link de la descripción del video y ustedes acceden y lo ven. Bueno. Entonces, aquí se va a dar el total de la suma de los que presentaban esta característica, ¿ok? En este caso, de los que sí son obesos. Entonces hay un total de 8 obesos que son entre hombres y mujeres. Puede ser entre adultos y niños, o puede ser entre los que comen mucho dulce y los que no, o entre las personas con cáncer que son fumadores y no fumadores, o personas que tienen una ITS dado que son promiscuos o no son promiscuos. Los mil y un ejemplos, ¿ok? En este caso, obesidad. Entonces, estos son todos los que sí presentan la condición que se está diciendo aquí, obesidad.
y estos son los que no presentan la condición, ¿ok? Entre hombres y mujeres. Y este es el total de la población. El test de Fisher, la prueba de McNemar y el chi cuadrado suelen utilizarse para justamente muestras pequeñas, cuando no tienes una población muy grande. Cuando tienes una muestra que si 50 personas, 40 personas, pocas personas, 20 inclusive, fíjense que aquí es 14. Entonces, qué es lo que se saca con esto? Eh, bueno, con el test de Fisher se establece una determinada condición. Se dice, eh, se estudia, ¿ok? Vamos a ver si por acá está la... Ajá. Se estudia es lo siguiente. Te dice, bueno, mira, vamos a establecer para una confianza del 95%, ¿ok? Eso nos da un valor de alfa. Alfa es como un valor de referencia. Es un valor que dice, mira, si te pasas de aquí, entonces sí hay asociación. Si no te pasas de aquí, entonces no hay asociación. ¿Sí? Es como un punto de referencia. Tipo, tú vas a sacar unas cuentas con estos datos que calculaste acá, ¿ok? Más arriba. Este, con estos datos que calculaste acá, se va a hacer una cuenta que es con esta fórmula. La fórmula de A más B factorial por C más D factorial, ¿ok? Es decir, la suma de este A más B, C más D, A más C, B más D, factorial. ¿Qué significa factorial? ¿Qué significa este? Ven que aquí hay como un signo de exclamación. Eso significa factorial, ¿sí? 5 factorial en este caso, porque A era, en esta otra prueba de acá, A más B era mujeres, obesidad 5, ¿ok? Y en este otro caso, hombres, el total de hombres era 9, ¿ok? Y así. Y A más C era 8 y el otro era 6, ¿ok? Entonces, se suman esos datos, pero son en factorial. Entonces, repito, ¿qué significa factorial? Factorial significa 5 factorial significa 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, el valor de cada uno de estos números factorial entre el valor del total de los datos factorial por cada uno de los números individuales de A, B, C, D factorial. ¿Ok? En este caso, 1 factorial porque 1 era el número que estaba acá, ¿sí? En mujeres. ¿Ok? Acá. ¿Ok? A, 1. Entonces, B factorial, que es 4 porque 4 era el valor que estaba acá. ¿Ok? Así funciona. Entonces, para esto ustedes deberían usar calculadora. Esa cosa no se saca a la mano. O sea, en la calculadora científica deberían de encontrar un botón que normalmente está en el bloque de los botones amarillos que les permite colocar ese valor de factorial. ¿Ok? Eh, entonces, dado esta división, te da este valor P, un valor de 0,0599. Entonces, una vez te da ese valor, ustedes se van a a la gráfica, ¿okay? A la curva de distribución normal, que es esto que está aquí, la campana de Gauss, la curva de distribución normal. Como les dije, hay un nivel de confianza al que ustedes establecen. Entonces, lo normal es que se suelen trabajar esto para una confianza de, de 95%. En el área de la salud solemos trabajar con una confianza del 95%. Esta suele ser la confianza estándar. Es decir, pudiésemos trabajar con alguna de estas otras, pero lo ideal suele ser esta. Y de ser, y eso te implica entonces que tu alfa medio, ¿ok? Es decir, el 5% de los datos tú los estás dejando al azar, ¿ok? Que es justo lo que te dice aquí, la incertidumbre. Hay 5% de los datos que te estoy diciendo, mira, no sé qué me pudiese salir. Ese 5% de los datos es lo que no sé qué me pudiese salir. Entonces tú vas a decir alfa. Tú vas a decir que tu alfa es de 0,05. Si tu confianza es de 95%, alfa es todo lo que está después de tu confianza, ¿sí? Ese 5% que estás dejando al azar. Alfa es como que tu punto límite, 5%.
De tal forma que, ¿cuánto estás dejando al azar? 5%. 5% se traduce como 0,05. ¿Sí? Porque si lo llevamos a proporción, a decimales, es 0,05. Entonces, ustedes lo que dicen es, bueno, mira, yo estoy dejando 5% al azar. Te dice alfa medio, porque bueno, la mitad de ese 5% para acá y la otra mitad de ese 5% para acá. Pero en esencia, todo es 5%. Si mi valor de Fisher, si mi valor P de Fisher, P es como que el valor que tú calculas, que es el que tenías acá. ¿Ok? ¿Dónde está más arriba? Ah, el valor que calculaste con la fórmula de más arriba. Ah, exacto. Este valor de acá. Si mi valor de Fisher es menor a mi alfa, ¿ok? Si mi valor de Fisher es menor a mi alfa, pues entonces yo a esa confianza acepto, yo a esa confianza, eh, am, acepto, la perdón, no rechazo la hipótesis nula. Van a ver que a veces dicen rechazo la hipótesis nula, acepto la hipótesis nula. Es decir, la hipótesis nula parte de que ahí no hay diferencia, de que eso siempre debería ser igual para todo el mundo. ¿Ok? Que lo que la hipótesis nula niega lo que tú obtuviste, ¿sí? Si tú estás investigando que las personas gordas son más propensas a tener enfermedad o que las mujeres son más propensas a ser gordas, pues entonces la hipótesis nula lo que te plantea es, no, eso es falso. Las mujeres no son más propensas a ser gordas. Cuando tú dices que tú haces estas pruebas es para rechazar esa hipótesis nula, para decir, mira, hice mi investigación, me dio esto, hice una prueba de Fisher, de Magnemar, de chi cuadrado, y con lo que estoy obteniendo es, este, y lo que estoy obteniendo es que, en efecto, esa hipótesis nula es falsa. Es decir, que las mujeres obesas, en efecto, que las mujeres, en efecto, son más propensas a ser gordas que los mismos hombres. Que las personas que fuman, en efecto, son más propensos a tener cáncer. ¿Ok? Así funciona. Así funciona. No funciona de otra forma. Entonces, cuando eso sale alfa, cuando tu valor de P es menor a alfa, significa que estén dentro de la zona de rechazo de la hipótesis nula. Tú no aceptas la hipótesis nula. Y como no estás aceptando la hipótesis nula, ¿ok? Estás fallando a favor de la alternativa. Y estás diciendo, ah, mira, en efecto, las mujeres son más obesas que lo son los hombres. ¿Ok? Así funciona. Suele tratarse también para los grados de libertad establecidos. ¿Qué antes son los grados de libertad? Los grados de libertad son los posibles movimientos que pudieses tener un valor dentro de una tabla. Entonces los grados de libertad se calculan contando el número de filas y restándole 1 y multiplicándolo por el número de columnas menos 1. ¿Ok? Aquí tenemos dos filas y tenemos dos columnas. Entonces los grados de libertad en una tabla tetracórica es de 1. El valor de los grados de libertad que vamos a trabajar aquí siempre va a ser de 1. Así que si les hablan de grados de libertad, eso vale 1. No se estresen por eso. ¿Ok? Ah, entonces eso. Ahora, el de Magnemar. El de Magnemar. eh, lo que lo hace es en función del tiempo. ¿Sí? Es decir, cuando se estudia una misma característica, pero se mide dos veces. Por ejemplo, antes y después de un tratamiento. O antes y después de una actividad física. Personas antes y después de una cirugía. Capacidad del habla antes y después de una, una traqueostomía, cosas así. Capacidad motriz antes y después de una ablación localizada, cosas así. Entonces, los datos los datos pareados y no pareados. Datos pareados significa que hay la misma cantidad
antes y en las dos mediciones. Es decir, al inicio evaluaste a 15 personas y después de la cuestión evaluaste a otra persona. ¿Ok? Así funciona. El de Fisher evalúa principalmente dos características que podrían ocurrir en simultáneo. El de McNemar funciona para cosas de antes y después, pero igual va a ser con una tabla de 2 por 2, por lo tanto con un grado de libertad de 1, y también va a tener su propia fórmula de cálculo. ¿Ok? En este caso te ponen que utilizar las diferencias de dos proporciones, y la hipótesis nula en este caso siempre te dice que las diferencias son cero. La hipótesis nula siempre parte de que lo que tú estás investigando no es cierto. Aquí, lo mismo. Tipo, bueno, mira, yo decía que yo obtuve que las personas después de que se les hace la operación tienen peor capacidad del habla. Entonces la hipótesis nula te dice, no, eso no es cierto. ¿Cuál es tu tarea? Rechazar la hipótesis nula. Uno siempre busca de rechazar la hipótesis nula. A veces cuando uno falla en rechazar la hipótesis nula, algunos autores te suelen decir que es que eso es aceptar la hipótesis nula, pero eso no es tan cierto. Aceptar la hipótesis nula no significa en que tú falles en rechazar la hipótesis nula, no significa que la aceptes. ¿Ok? Muchas veces que sencillamente fallaste en rechazar la hipótesis nula, no se pudo rechazar la hipótesis nula. Eso es algo más correcto, sencillamente decir que la hipótesis nula es correcta. Con una vez que la rechaces, tú puedes confirmar que la hipótesis alternativa, que es lo que estás planteando tú, es así. Ah, Entonces, aquí otra tabla tetracórica, esta es para la de McNemar, ¿verdad? Entonces te dice una tabla de contingencia, 20 pacientes, que es el total, que se les intervino quirúrgicamente y se les valoró el dolor antes y una hora después del analgésico. ¿Ok? Entonces, ¿siente dolor? Sí. ¿Siente dolor tras la intervención? Sí. ¿Ok? Una hora después del tratamiento, entonces, ¿sí o no? Esto es, las columnas son para los que sentían dolor una hora después del tratamiento, es decir, una hora después que se le puso el analgésico. Y esto es para los que sentían dolor después de la intervención. Entonces, aquí tenemos que una persona sí sentía dolor sí sentía dolor una hora después de que se lo colocó el tratamiento, aún después de haber sido intervenido. ¿Ok? Y dos personas que no sentían dolor después de la intervención. En general, a estas personas nunca les dolió. Pero aquí podemos observar que hay un número importante de personas que dicen que no les dolía, ¿ok? Que no les dolía después de haber recibido el analgésico. Entonces, ¿será que entonces el analgésico ayuda? Para eso se hace esta prueba. Esta prueba que tiene esta fórmula, ¿ok? Eh, más resumida es esta. La más resumida del estadístico de contraste es este. Sí, el estadístico de contraste, en este caso el coeficiente de McNemar, es con lo que uno va a comparar esa cosa, ¿sí? Es decir, el valor que uno compara para ver si eso te dio mayor o menor que lo que se estableció. Que casi siempre el alfa va a ser de 0.5, ¿ok? Casi siempre. Ahora, tenemos en este caso que tenemos B menos C, que sería, acorde a la tabla, B11 menos C, 2 entre, al cuadrado entre B más C, ¿ok? Si a eso se le sacase una raíz cuadrada, nos quedaría el valor absoluto de B menos C menos 1. Matemáticas, no te importa, esta es la fórmula final. Y con eso te da un número, ¿ok? Lo importante es que usando esa fórmula te va a dar un número, ¿ok? Lo importante es identificar quién es A, quién es B, quién es C y quién es D. Por regla básica, A es la primera columna de la izquierda arriba, B es la columna de la derecha arriba, C es la de abajo, D es la de abajo. Por ende, A más C es este más este, B más D es este más este, A más B es este 2 y C más D es esto 2. Eso es convencionalmente siempre así. En una tabla tetracórica siempre es así. Tú sabes quién es A, quién es B, quién es D y quién es C y tú vas a saber qué valores meter en la fórmula. No pasa nada del otro mundo.
Este te dice que se puede establecer un intervalo de confianza, pero eso no lo veo tan necesario. ¿Ok? ¿Qué ocurre? McNemar te lo suele sacar es con el Z, ¿sí? McNemar lo que te suele dar es un valor de Z que funciona en esta tabla, ¿ok? Y en esta tabla y en esta campana de Gauss, ¿sí? Porque resulta que cada valor de alfa tiene un Z asignado. Como estamos con una confianza del 95%, porque es lo estándar, ¿ok? El Z, ¿ok? De ese alfa de, 95, de 0.05 es de 1,96. Entonces, la tarea de uno con el coeficiente de McNemar es decir, bueno, mi coeficiente de McNemar me dio mayor o menor. Si el coeficiente de McNemar da mayor que el Z, significa que estamos pasando a esta área sombreada, ¿ok? Estamos pasando a esta área sombreada. Entonces, si estamos pasando a esta área sombreada, estamos rechazando la hipótesis nula porque significaría que estamos saliéndonos de lo que estamos obteniendo, estamos pasando, rechazando la hipótesis nula y fallando a favor de la hipótesis alternativa, que es decir, bueno, la administración de un medicamento te, te, eh, te genera disminución. ¿Ok? Entonces, con el coeficiente de McNemar lo que se suele buscar es comparar con este valor de Z. Para 0.05 Z vale 1,96. ¿Ok? Entonces, si Z nos da que si 2.70 y algo, que es más o menos lo que nos dio, 2.21, entonces significa que estamos pasando el valor de Z para un alfa de 0.05 y por ende rechazamos la hipótesis nula y fallamos a favor de la hipótesis alternativa. Luego tenemos el chi cuadrado. ¿Ok? El chi cuadrado es más o menos lo mismo, solo que el chi cuadrado se determina es para medidas de asociación, ¿sí? Como prueba de asociación. Se puede utilizar para otras cosas, se puede utilizar como un estadístico de contraste para determinar cosas que se hacen con el de Fisher o cosas que se hacen con el de McNemar antes y después. Se puede utilizar